Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, en esta iglesia, con los amados hermanos. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que hay muchas dificultades y muchos sufrimientos alrededor de nosotros. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir la vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda y guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el Evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, San Marcos capítulo 10, texto principal de hoy. San Marcos capítulo 10, desde versículo 17 al 22. San Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, texto principal de hoy. San Marcos capítulo 10, desde versículo 17 al 22, una historia muy interesante, también muy importante. Con esta historia vamos a aprender la enseñanza de la Biblia. San Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, yo voy a leer. Al salir él para seguir su camino, vino un corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hasta aquí. Con esta historia vamos a aprender el tema muy importante para los cristianos. Esta historia tiene muchas enseñanzas muy importantes y también fundamentales para los cristianos y también para las personas que todavía no recibieron la salvación. Entonces, para todos, esta historia tiene unas enseñanzas muy importantes, fundamentales para todas las personas. Entonces, hoy aprenderemos esta historia detalladamente y vamos a recibir unas lecciones importantes para nuestra vida cristiana. Esta historia sale en total 3 veces en la Biblia. En San Mateo sale, en San Marcos como texto principal de hoy y también en San Marcos sale en total 3 veces esta historia en la Biblia. Entonces, lo que sale en la Biblia repetidamente significa que es muy importante, ¿no? Es muy importante.
Por lo tanto, tenemos que saber correctamente el significado de esta historia. ¿Sí? En total 3 veces sale en la Biblia. Así que esta historia tiene una enseñanza muy importante. Repetidamente sale de la Biblia. Esta escena hoy es la conversación entre Jesús y un hombre. Este hombre era un joven y también rico, también un gobernante. Al ver el texto principal podemos entender que este hombre tenía muchos aspectos positivos en su vida. Aquí, San Marcos 10:17, leamos de nuevo, leamos juntos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sí? Aquí la Biblia dice así. Entonces, podemos decir que él tenía muy buenas condiciones para vivir. Desde el punto de la vista del mundo, él tenía muchas cosas usables, necesarias para vivir. Es la mejor condición. Él tiene una mejor condición. Tenía juventud, él es joven, buen entorno, mucha riqueza. Aunque era joven, ya ocupó un puesto alto como gobernante. En los otros libros de los evangelios, en San Mateo, San Lucas, explica poco más detalladamente sobre este hombre. Aquí explica acerca de su condición. Él es gobernante, él es joven, él es rico, ¿sí? Él así tiene muchas cosas buenas, muchas cosas positivas. Además, este hombre tenía interés por la vida eterna, por la verdad. Aquí la Biblia dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él tenía muchas cosas buenas, un aspecto positivo, y también tenía interés acerca de la vida eterna. Es muy adecuado, ¿no? Un aspecto muy adecuado. Por eso, este hombre corrió hacia Jesús. Hacia Jesús corrió. Mire, aquí usa la palabra corriendo, correr, ¿sí? Corriendo. Es la expresión de su corazón anheloso. Él tenía este corazón anheloso. Así corrió hacia Jesús para preguntar acerca de la vida eterna, acerca de las cosas espirituales. Él actuó activamente y con mucha prisa para encontrar la verdad. Y además, él se arrodilló ante Jesús, hincando la rodilla delante de él. Sí, así se arrodilló ante Jesús. En esta parte podemos ver su personalidad, ¿sí? También su humildad. En aquel momento, algunos seguían a Jesús, pero al contrario, algunos rechazaban a Jesús. Ellos resistían a Jesús, algunos. Pero este joven rico era muy valiente, porque fue a Jesús y se arrodilló abiertamente, ¿sí? Públicamente, de esa manera. Entonces, podemos decir que él era muy humilde y muy valiente y tenía un corazón muy adecuado ante Jesús. Así, es muy cierto que él tenía muchas ventajas, muchas buenas cosas positivas, pero lamentablemente él tenía los defectos fatales. Hoy vamos a pensar acerca de este punto. A pesar de que él tenía muchas cosas buenas, positivas, ventajas, pero muy lamentablemente él
tuvo también los defectos fatales. Es decir, este joven rico no conocía nada de Jesucristo. Este punto es muy lamentable. Un defecto fatal. Él no sabía nada de Jesucristo, a pesar de que tenía muchas buenas cosas positivas. Él no sabía quién es Jesús. Eso es muy lamentable, es muy triste también. Podemos ver cómo él consideró a Jesús a través de la forma de llamar a Jesús. Él usó la palabra maestro, ¿sí? Este hombre llamó a Jesús maestro bueno, maestro bueno. Este punto pensemos, maestro bueno. Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, Él es Dios. Pero este joven no era capaz de distinguir y reconocer a Jesús. Él no tenía ningún conocimiento acerca de Jesús. Él no sabía nada sobre Jesús. Esta es una enseñanza muy importante para nosotros. En nuestra época también, muchas personas no tienen la capacidad de distinción para la cosa más valiosa. Lamentablemente, ellos ven a Jesús de su propio punto de la vista. Propio punto de la vista. Esto es siempre el problema. Mucha gente piensa que Jesús es un maestro bueno. Un maestro bueno. ¿Sí? Simplemente lo considera como uno de los santos, uno de las personas buenas, uno de las personas grandes. Comparan a Jesús con otros grandes hombres, ¿sí? Como Buda, ¿sí? Como algunas personas grandes. Parece que lo están adorando, ¿sí? Pero en realidad es blasfemia de la santidad de Jesús. Jesús no es un hombre grande. Jesús es Dios, ¿sí? Debemos conocer exactamente en esto, ¿sí? Jesús es Dios. No es un gran hombre, un general, un maestro bueno, no. Por eso Jesús escuchó al joven y le enseñó acerca de sí mismo correctamente, de esa manera. Por eso Jesús dijo de esa manera. Aquí, versículo 18, también leamos juntos. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pensemos bien con este versículo. Jesús preguntó a este joven rico que no sabía nada de Jesucristo. Por eso Jesús preguntó de esa manera. Tiene un significado muy importante. Dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién es? Es Dios. Sí. Jesús dijo directamente de esa manera. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Esto se podría decir así: tú sabes, ¿sí? Tú sabes de verdad que soy un bueno. Entonces, ¿ciertamente sabes que yo soy Dios? Con ese sentido, Jesús le preguntó. Jesús dijo de esa manera. Así preguntó. Él tenía que saber este significado de la pregunta de Jesús, ¿no? Este joven rico no sabía correctamente acerca de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Él no sabía nada. ¿Ustedes saben correctamente sobre qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo piensan ustedes? Mucha gente tiene el criterio incorrecto sobre lo bueno. Mucha gente. Es muy lamentable. Esa persona es buena. Esa persona es mala. Decimos de esta manera: esta persona es buena. Esta persona es mala. Entonces, ¿de quién es este criterio? Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿De quién es este criterio?
diciendo de esa manera. Es de los hombres, ser humano, ¿no? ¿Sí? Con el criterio de los hombres, diciendo de esa manera, Él es bueno, Él es malo, ¿sí? Con el criterio del hombre, comparando con otras personas relativamente, este es mejor y aquel hombre es peor, decimos así, con esta manera, pero el criterio es del hombre. Los hombres comparan a algunos con otras personas, entre los hombres, ¿no? Eso es la valoración relativa. Podemos decir así, la valoración relativa. Pero lo bueno de lo que dice Dios, de lo que dice la Biblia, es algo absoluto, ¿no? No es el concepto del hombre, lo bueno. Es algo absoluto. El criterio es Dios. El criterio es Dios. No es el pensamiento, el criterio del hombre, no. Según el criterio de Dios, entre los hombres no hay justo. Sí. Según el criterio de Dios, no hay justo ni aun uno. La Biblia dice así. Entonces, según el criterio de Dios, no hay bueno. ¿Sí? Entonces aquí, maestro bueno, ¿sí? El joven rico llamó a Dios maestro bueno. Eso no tiene significado. No tiene sentido. Él no sabía exactamente acerca de lo bueno. Por eso preguntó Jesús de esa manera. ¿Tú sabes qué es lo bueno? Con mi criterio, ¿sí? Único ser bueno es Dios. El bueno solo es uno, es Dios. Por eso así preguntó. Este joven rico sabía correctamente a qué se refiere lo bueno. Por eso él llamó a Jesús maestro bueno. No, él no sabía. Solamente considerando a Jesús como una persona buena, ¿sí? Un hombre grande. Él no sabía nada acerca de Jesús. Jesús es Dios. Si él hubiera entendido exactamente, habría comprendido que Jesús era Cristo por escuchar la palabra de Él. Pero, lamentablemente, Él no supo quién es Jesús. O sea, no supo qué es lo bueno verdadero. Es muy lamentable. A pesar de que tenía muchas buenas cosas, muchas ventajas positivas, pero no supo qué es lo bueno verdadero. Además, este joven rico totalmente no supo nada de la manera de salvarse. Es muy lamentable. Él tal vez pensaba que la salvación es una recompensa del esfuerzo. Él pensaba de esa manera. Él pensaba que obtendría la vida eterna como una recompensa de las obras y buenas conductas. A pesar de que él tenía mucho interés acerca de la vida eterna, acerca de lo espiritual, pero él malentendía acerca de la vida eterna, acerca de la salvación, como una recompensa de las obras, recompensa de buenas conductas. Pero la vida eterna que aplica de la Biblia no es la recompensa, ¿sí? No es la consecuencia de las obras, sino de la gracia de Dios. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? De la gracia de Dios. La vida eterna es posible solo por la gracia de Dios, ¿no? Cualquiera persona puede ser salvo solo por medio de Jesucristo, su gracia, su amor, no por sus obras. Por eso no es una recompensa, no es una consecuencia de las obras del hombre. Por eso la Biblia dice así aquí, Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, aquí, Efesios 2, 8, 9, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe. Sí, varias veces aprendimos este versículo en la iglesia, ¿no? Es conectado directamente con el contenido del Evangelio, ¿sí? Así recibimos la salvación, por la gracia de Dios, no por obras. Muy claramente, exactamente dice la Biblia, la vida eterna nunca es una recompensa de las obras, solamente es la consecuencia de la gracia de Dios. Abajo aquí dice, miremos también Romanos 6, 23, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. Don de Dios, ¿no? La vida eterna es el don de Dios. Y es el regalo de su gracia en Cristo Jesús. Regalo, don, dádiva de Dios. Aquí también la Biblia, Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32. Aquí también explica acerca de este tema. Romanos capítulo 9, versículo 30 al 32. También, ¿se lo tienen? Leamos juntos. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. A través de ese versículo podemos entender exactamente acerca de la salvación, cómo recibir la salvación, por la fe, por la gracia de Dios, no por las obras del hombre. Es don de Dios. La justicia que Dios dice no puede cumplirse por las obras humanas, solo por la gracia de Dios. Es esencial, es una esencial de la Biblia, ¿no? Sin embargo, hasta hoy en día, mucha gente confía en las costumbres religiosas y sus propias obras, con sus propios pensamientos, ¿no? Es muy lamentable. Aquí también Romanos 11, 6. Muchas partes de la Biblia explica acerca de este principio, ¿sí? Acerca de la salvación, por la fe, no por las obras, por la gracia de Dios. Aquí Romanos 11, 6, también leamos juntos. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Mire, la Biblia, muchas partes de la Biblia, especialmente aquí en Romanos, yo he elegido algunos versículos de Romanos. Solo con este versículo, con esta frase, podemos entender muy exactamente, ¿no? Claramente, muy simplemente, no es complicado, ¿no? La gracia, ¿sí? Totalmente diferente la obra del hombre, pero muy lamentablemente muchas personas piensan que podemos recibir la salvación por las obras, no por la gracia de Dios, ¿sí? La Biblia explica muy claramente, ¿no? Debemos conocer bien entonces la palabra de Dios. La fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. No escuchando la palabra de Dios, no conociendo la voluntad de Dios a través de la Biblia, no podemos recibir la salvación exactamente. Es muy peligroso, ¿no? La obra no es la salvación, ¿sí? Por las gracias de Dios.
La vida eterna, la salvación, se cumple solo por la gracia de Dios. Pero algunos dicen que encima de la gracia de Dios, si añade las obras de los hombres, será mejor. Algunos dicen de esa manera. Totalmente equivocado, ¿sí? Es solamente su pensamiento nomás. La Biblia dice, el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, ¿no? Si echa el vino nuevo en odres viejos, se pedrarán el vino nuevo y los odres también. La Biblia dice así, ¿no? No puede mezclar con mi pensamiento y el criterio de Dios. Solo el criterio de Dios, solo la voluntad de Dios debemos seguir. No debemos mezclar mi pensamiento, ¿sí? Por algunas personas, por pensamiento de algunas personas podrían considerar de esa manera. Añadir la gracia de Dios, encima de la gracia de Dios, mi obra, si añadimos, mucho mejor, ¿no? Pero eso totalmente equivocado. No es bíblico. Es falsa doctrina, ¿sí? No. La Biblia dice, solo la gracia de Dios podemos recibir la salvación. No debemos añadir nuestras obras humanas encima de la gracia de Dios, nunca, jamás, ¿no? En realidad, lo que añaden las obras encima de la gracia es la blasfemia de la gracia de Dios. Sí, blasfemia de la gracia de Dios. Si la gracia viniera de las obras, la gracia no sería la gracia, ¿sí? La salvación solo se cumple por la gracia, 100%. No puede añadir ni 1% de otra cosa, otra obra. Si añade solo 1% de algo distinto, la salvación es lo incorrecto totalmente, ¿sí? Aquí tenemos 2 litros de agua puro, ¿sí? Agua puro. Pero aquí, una gota de veneno entra, ¿ustedes pueden tomar agua? No. Por una gota de veneno, pero podría morir. Sí, esto. Ni 1% de obra no puede añadirse, ¿sí? Solo por la gracia, 100%. Y algunas personas dicen así, sí, Dios es abundante de gracia, Dios es el amor, yo confío en Él. Claro que es muy bueno, muy bien, pero lo más importante es conocer qué es su gracia. Muchas personas dicen de esa manera, Dios es amor, Dios es gracia, pero no sabiendo esto, también no tiene ningún significado. Por lo menos debemos conocer qué es la gracia. En la gracia y el amor de Dios hay los contenidos importantes. Este contenido es el Evangelio, podemos decir así, es el Evangelio. La gracia tiene este contenido del Evangelio. Debemos conocer el contenido del Evangelio correctamente a través de la Biblia, primeramente. Las personas dicen con la boca simplemente, sí, Dios es amor, Dios es gracia, pero no sabiendo acerca del contenido del Evangelio, también no sirve de nada. Si algunos no conocen qué es la gracia de Dios y qué es su amor, y solo consideran que Dios es amor, podrán resultar una fe falta. Esto también es muy peligroso. Nosotros debemos conocer su gracia y creerla perfectamente, conociendo qué es la gracia, y debemos creer esto perfectamente. Esa gracia tiene el contenido del Evangelio. Conociendo ese contenido y podemos creer en el Evangelio correctamente, exactamente. En la época de Jesús, los líderes religiosos de judíos, ellos sabían muy bien sobre Dios. Ellos sabían muy bien sobre Dios.
Dios es el creador, Él es nuestro gobernador, Él es la fuente de la bendición. Ellos lo sabían muy bien, pero como sabemos, ellos rechazaron al Hijo de Dios, rechazaron a Jesús. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque ellos rechazaron el Hijo de Dios. Ellos no conocieron nada que es la gracia de Dios y que es el amor de Dios. Jesús vino a este mundo para solucionar el problema de sus espíritus, ¿sí? Del problema del espíritu, de los judíos, de las personas. Después de venir a este mundo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Él decía, sí, yo soy Cristo. Yo soy Cristo y yo soy el amor, yo soy la gracia, creed en mí. ¿Ha dicho así? ¿Cómo piensan? Él dijo de esa manera, yo soy Cristo, yo soy amor, yo soy gracia, creed en mí. No, Jesús, antes de mostrar su amor, Él primero pinchaba el corazón de los hombres. Él le prendía los pecados. ¿Por qué? ¿Para qué? Para darse cuenta de su amor y de su gracia. La gente primero tiene que conocer su estado ante Dios. Esto lo primero, ¿sí? Debemos conocer primeramente acerca de su estado, acerca de su condición ante Dios. Pero lamentablemente muchas personas está diciendo de esa manera, Dios es creador, Dios es amor, Dios es la gracia, pero no sabiendo acerca de estado, acerca de condición ante Dios, como pecador. Por eso, para que sepa acerca del amor de Dios, debemos reconocer acerca de su estado, primeramente. Si no, jamás pueden comprender el amor de Dios. Porque no es necesaria el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no saben acerca de su estado, ¿sí? Yo soy pecador. Si reconoce esto, él necesita el amor de Dios. Pero no reconoce acerca de su estado, no necesita el amor de Dios. Entonces, para que podamos saber acerca del amor de Dios, debemos reconocer primeramente acerca de su condición como pecador. Por eso Jesús primero pinchaba sus corazones para conocer sus pecados, ¿no? Por eso Jesús dijo de esa manera. San Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. San Lucas capítulo 5, versículo 31 al 32. Debemos pensar bien este versículo. Si lo tienen, leamos juntos. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí. Lo que dijo Jesús tiene un significado muy importante, un significado esencial del Evangelio. Jesús quería que los hombres entendieran completamente sus pecados. Después de entender sus pecados, después de entender sus estados, por fin podrían entender el amor de Dios. Si no, no lo podrían. Y algunos dicen también que la salvación es a decidir y aceptar. Algunos dicen así: mi decisión. Según mi decisión podemos recibir la salvación. Según
Yo acepto, ¿sí? Acepto, puedo recibir la salvación. Todos los hombres son pecadores, pensemos. Todos los hombres son pecadores. Entonces, ¿qué son los pecados? Vamos a pensar en esto. Algunos dicen, por mi decisión puede recibir la salvación. Cuando acepto, yo puedo recibir la salvación. Pero pensemos acerca de esto. Porque todos los hombres son pecadores. Entonces, ¿qué es los pecadores? ¿Qué son los pecadores? Algunos dicen así, escuchen bien esta frase. Algunos dicen, tenemos un buen corazón, pero cometemos los pecados sin querer por la naturaleza pecaminosa. Algunos dicen así. ¿Cómo piensan ustedes? Tenemos un buen corazón, pero cometemos los pecados sin querer por la naturaleza pecaminosa. Se ve algo correcto, pero no se confundan, por favor. Aquí, estas personas dicen, tenemos un buen corazón, pero ¿los hombres tienen un buen corazón? No. Solo tienen la conciencia. No tenemos un buen corazón. No. Solamente tenemos la conciencia. Por su conciencia podrán distinguir un poquito el bien y el mal. Por su conciencia. Pero desde su corazón hasta toda la vida están llenos de pecados. No tenemos buen corazón. Somos pecadores. Somos cristianos, ¿sí? Recibimos la salvación. Pero antes de decir somos cristianos, somos pecadores. Somos pecadores. Tenemos temperamento del pecado, ¿no? Un pecador no tiene valor delante de Dios. No tiene valor delante de Dios. La Biblia dice, ante Dios el hombre es la vida de gusano, como una oruga, ¿sí? La Biblia dice así. Job capítulo 25 dice acerca de esto, hombre es un gusano. Los hombres están llenos de pecados. Están cargados de pecados y no pueden hacer nada ante Dios. Somos pecadores. No tenemos un buen corazón. Desde el principio tenemos un corazón pecaminoso. Son los pecadores que cometen los pecados en toda su vida y por fin se caen en el infierno, ¿no? El pecador es el enemigo de Dios. Sin embargo, tal persona quiere seguir a Dios. Es imposible, no. Por su decisión, no. Hoy en día hay una oración tan sorprendente. ¿Ustedes han escuchado la oración de la recepción? Oración de la recepción. Yo no puedo buscar por diccionario, pero algo es de concepto. Yo voy a explicar acerca de esto. Esta oración es como de esa manera. De esa manera oran muchas personas. Yo ahora voy a aceptar a Jesús como mi Salvador. Sí, como este tipo de oración. Esto se llama una oración de la recepción, ¿sí? Podemos entender de esa manera. Yo ahora voy a aceptar a Jesús como mi Salvador. Con esta oración ellos piensan que pueda recibir la salvación. Uno cuando permita su corazón, su sentimiento o su situación según su propia voluntad, así con esta forma ora. Esto es la oración de la recepción. Podemos decir así, ¿no? Es una oración de que deciden recibir a Jesucristo con una oración. Ellos piensan de esa manera, una manera de recibir la salvación por esta oración. Orando de esa manera. Dios, yo creo en ti, yo te acepto como mi Salvador. Entra en mí ahora mis condiciones muy bien, bueno, sí. Ahora mi corazón
abierto. Entonces, ahora entra, mañana no, ayer no, solo ahora sí. De esa manera. Pensemos, se ve algo correcto por la vista del hombre, podemos pensar de esa manera, pero es totalmente equivocado. Yo creo en ti ahora, yo te acepto como mi Salvador, entra en mí. De esta manera, ellos oran y se alegran de tener una certeza de salvación, porque ellos piensan que han recibido la salvación, han recibido a Jesucristo. ¿Por qué? Según su orden, según su mandato, Jesús entró. Ellos consideran de esa manera. Ustedes piensan que por las obras, por esta oración, de esa manera, Dios entra en nosotros, Dios entra en nuestro interior. ¿Cómo piensan? ¿Creen que según mi decisión Dios entra o salga, ¿sí? Entra o sale de mi corazón? ¿Cómo piensan? No. Es absolutamente no. Es falta certeza, falsa fe. No se confundan, por favor. Es totalmente equivocado. No es bíblico. La Biblia no dice así. Les vuelvo a decir, los hombres están llenos de pecados. Él es pecador. Ante Dios no pueden hacer nada. Pero, ¿cómo puedo recibir a Jesucristo con esta condición? No sabiendo acerca de su estado, no sabiendo acerca de su condición ante Dios, solamente según su decisión, diciendo de esa manera, Dios, Jesús puede entrar en esta persona. No. Gran malentendimiento. Ante Dios no pueden hacer nada los pecadores. No pueden hacer nada, nada. Con la oración podemos aceptar a Jesús. No. Los pecadores no pueden hacer nada. Tampoco puede entrar Jesús en el corazón del pecador, ¿no? Para los pecadores, Dios es un ser muy aterrador. Él es juez. Él es juez. Con esta condición, como pecador, ante Dios, Dios es juez, muy aterrador. Por lo tanto, los pecadores solo pueden clamar a Dios. Clamar a Dios. Dios, ten misericordia de mí. Soy pecador. ¿Qué tengo que hacer de esa manera? Entra a mí. No. Sí. ¿Cómo puedo mandar a Dios para que entre a mí? No. Él es pecador. No puede hacer nada. Solamente podemos clamar a Dios. Dios, ten misericordia de mí. Soy pecador. ¿Qué tengo que hacer? Los pecadores no pueden pedir nada ni jactarse sus obras, sino pueden clamar a Dios. Ten misericordia de mí. Jesús quiere este corazón. ¿Sí? Esto es lo que quiere Dios. Este corazón anheloso, arrepentido. Cuando tiene este corazón, pueden entender el amor de Dios. ¿Sí? La gracia de Dios. Esto es el primero. Por lo cual Jesús seguía predicando sobre los pecados para que la gente conociese su propio estado. Y advertía muchas veces sobre el infierno donde caerán los pecadores. Pero, ¿cómo hicieron las personas? No podían entender la palabra de Jesús y lo criticaban. Especialmente los líderes de la religión que dijeron que creían en Dios. Ellos se conformaron con su propia fe actual, con su propia manera. Ellos pensaban de esa manera. Ya conozco bien a Dios, guardando muy bien su ley, pero ¿qué dice Jesús? ¿Es algo incorrecto? Cuando Jesús pinchaba a ellos pensaban de esa manera.
Oh, yo guardaba bien la ley, yo conozco bien a Dios, pero ¿por qué Jesús, tal persona me dijo así? Algo incorrecto. Y ellos perseguían a Jesús para buscar los puntos débiles de él. Por eso ellos hicieron preguntas trampas, con un corazón malos. Entonces, pensemos, qué miserable ellos, qué miserable eran ellos. Siguiendo a Jesús, podían escuchar su palabra continuamente, pero lo hicieron de esa manera, porque su corazón fue equivocado. A pesar de que escuchaban la palabra de Dios, ellos lo hicieron. Ellos no podían humillarse ante Dios y ante su palabra. Por fin ellos estaban en contra de Jesús y murió a matar a Jesús. Son tan miserables, ¿sí? Como sabemos, Judas Iscariote también era así. Judas Iscariote. Él era uno de los 12 discípulos. Él estaba muy cerca de Jesús. Escuchaba varias veces la palabra de Dios. Miraba, experimentaba el milagro de Jesús. Pero su interés estaba en otro lugar. Como sabemos, su interés estaba en dinero, bendiciones carnales, ¿no? A pesar de que seguía a Jesús por 3 años, mirando, experimentando muchos milagros. Al final, él vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Pero, como sabemos, él tenía la conciencia, ¿sí? Él tenía la conciencia. Entonces, él pensaba de esa manera: ¿qué he hecho yo después de vendió a Jesús? ¿Sí? Él entendió: ¿qué he hecho yo? San Mateo 27 sale esta historia, ¿no? Demasiado tarde se arrepintió. Demasiado tarde se arrepintió. Más exactamente, él hizo solamente remordimiento. Y al final, como sabemos, él se ahorcó, ¿sí? Murió de esa manera. Entonces, Judas, ¿él se fue al cielo o al infierno? ¿Cómo piensan? ¿Al cielo? No, al infierno. Judas no pudo ser salvo. Él se fue al infierno, a pesar de que estaba junto con Jesús por 3 años, más de 3 años, y escuchaba mucha palabra de Jesús. Pero al final, él se fue al infierno. Pero pensemos en esta historia. Pensemos acerca de su fin. A Judas le remordía la conciencia a causa de Jesús. Le mordía. Al final, él se suicidó por sí mismo. Aunque él cometió un gran pecado, él reconoció de su pecado, ¿sí? Además, abandonó su vida, su propia vida. Es algo muy significante, ¿no? Pero, ¿por qué él se fue al infierno? ¿Por qué? Parece que como hizo arrepentimiento, pero eso no. Él hizo remordimiento nomás. Él tuvo remordimiento, pero no pudo conocer el amor de Jesucristo. Por eso no pudo ser salvo. ¿Sí? Él no pudo conocer el amor de Dios. Él conocía que su pecado era muy grande. Hasta aquí, él conocía: mi pecado es muy grande. Pero él murió no conociendo nada que es el amor de Jesús. Es muy lamentable. Judas Iscariote fue una persona muy lamentable. Si hubiera vivido unos días más, poquito, Jesús se habría manifestado ante él. Sí, ante él. Jesús
se le apareció a Pedro, ¿sí? Se le apareció a Pedro. Pero también Pedro cometió un pecado grande. Era muy malo, mucho peor que Judas. Pensemos, él dijo ante Jesús, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Sí? San Mateo 26 dice así. Él dijo de esa manera ante Jesús, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. La Biblia dice así exactamente. Él dijo ante Jesús de esa manera, muy claramente, pero él negó a Jesús 3 veces. Sabemos esta historia, ¿no? Negó 3 veces, no solo una vez, 3 veces. Jurando, ¿sí? Jurando, dijo, no conozco al hombre. ¿Quién es Jesús? San Mateo 26 aparece esta historia. La Biblia exactamente escribió esta escena, su palabra también. Él dijo de esa manera, a pesar de que dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Él dijo de esa manera, pero un poquito después, jurando a Jesucristo, dijo así, no conozco al hombre. ¿Quién es Jesús? Qué malo, sí, qué mal, ¿no? Pensemos, en el sentido verdadero, podemos decir que Pedro ha hecho peor que Judas, ¿no? Judas fue a los principales sacerdotes y les dijo, yo he pecado. Él reconoció, yo he pecado, he entregado sangre inocente, yo no necesito dinero. Y devolvió este dinero. Se ve como se arrepintió, pero hizo remordimiento nomás. Pero Pedro negó a Jesús de manera muy cobarde. Además, 3 veces negó. Pero Jesús se le apareció a Pedro, que lo hizo. Tal vez, tal momento, Pedro también habría dicho así, Jesús, Jesús, yo te negué, soy pecador. ¿Qué podré hacer para ti? Ten misericordia de mí. ¿Sí? Imaginemos. Entonces, Jesús dijo a este Pedro, Pedro, tú no pudiste hacer nada para mí antes de darte cuenta de mi amor. ¿Sí? El amor de Dios, la gracia de Dios. Debemos conocer antes de hacer algo este amor de Dios. Más importante. Entonces Jesús dijo de esa manera, dijo de esa manera. Ya sabes entonces, ya sabes tu debilidad y ya sabes que eres un pecador tan grande. Por eso yo morí y resucité por tu pecado. Esto es mi amor hacia ti, Pedro. Ahora, ¿tú me amas? Así preguntó. Finalmente, Pedro comprendió el amor de Jesucristo y su gracia correctamente. Sí, al final, él comprendió correctamente el amor de Jesús. Antes, él no lo conocía. Él siguió a Jesús con su propia fuerza y su propia pasión humana. Pero ahora él se dio cuenta de que seguir a Jesús con su propia fuerza era imposible. Él comprendió esto, era imposible. Y él ya entendió la gracia de Jesucristo, el amor de Jesucristo. Y al final él pudo vivir y también pudo morir por Jesucristo. Conocemos esta historia, ¿no? Después de comprender el amor de Dios, él pudo vivir de esa manera, adecuadamente. Si Judas Iscariote hubiera vivido y hubiera entendido qué es el amor de Jesucristo verdaderamente, él también habría podido ser salvo. Y habría vivido y habría muerto por Jesús. Pero él, muy lamentablemente,
se suicidó por sí mismo, antes de comprender el amor de Dios. Él solamente comprendió acerca de su acción, remordimiento, ¿sí? Hizo remordimiento, no más. No hizo arrepentimiento. Judas murió no conociendo el amor de Jesús. Por eso él se fue al infierno. Es una gran diferencia. La Biblia nos lo enseña repetidamente. Para tener la vida eterna, primero tenemos que comprender nuestro estado, que es el pecador. Somos pecador. Y no debemos confiar en nuestra decisión, ni en nuestras obras. Solamente debemos entender correctamente qué es la gracia de Dios, qué es el amor de Dios. Sin este proceso no podemos recibir la salvación. Por favor, piensen seriamente, ¿cómo es mi fe? ¿Sí? Debemos chequear siempre cómo es mi fe. Este joven rico no sabía quién era Jesús. Joven rico del texto principal. Él no sabía quién era Jesús. Tampoco conocía de la manera de tener la vida eterna. Pero él tenía interés, pero no sabía nada. El joven no sabía nada de la manera de ser salvo, ni de su estado. Por eso la Biblia dice así. Aquí, San Marcos, capítulo 10, texto principal. Volvámonos. San Marcos, capítulo 10, versículo 19, 20. No sabiendo acerca de Jesús, él dijo de esa manera. San Marcos 10, versículo 19 al 20. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él dijo de esa manera. Pensemos, este hombre era estupendo, ¿no? ¿Sí? Él dijo de esa manera. Él ha dicho: todos estos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Valientemente dijo, en toda su vida. Él dice: he guardado todos estos mandamientos en toda su vida. Entonces, sinceramente, él guardó todos estos mandamientos. ¿Cómo piensan? No, absolutamente no. Él solamente pensó y cumplió los mandamientos según su propio criterio. Su propio criterio. Esto es el problema siempre. El propio criterio. Lo importante es el criterio de Dios. No sabiendo el criterio de Dios, él pensaba siempre según su propia manera. No debemos creer nuestro propio criterio, que no tiene nada que ver con el criterio de Dios. Por lo tanto, para que seamos salvos, primeramente debemos conocer a Dios correctamente, primeramente. Solo de esta manera podemos entender correctamente el amor de Dios. Si uno cree en Dios sin aprender la Biblia, sabrán sobre Dios conforme a su propio pensamiento, no según la Biblia, no según la palabra de Dios. Cree en Dios, pero puede mal entender sobre Dios si creemos con mi criterio. Por lo tanto, mal entenderán el amor y la gracia de Dios y la vida eterna y la salvación también. No entendiendo bien a Dios, han recibido su amor. Es imposible, ¿sí? Si insisten en su propio criterio hasta el fin, cuando vaya ante Dios, se asustará, obviamente. Aquí San Marcos 10:20 también.
Otra vez, leamos juntos. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dijo de esa manera. La ley, mandamiento, la ley es el estándar, ¿sí? El estándar. Delante de este estándar debemos reflexionarnos. Cuando sepamos el criterio correcto, podemos conocer sobre sí mismo qué es el pecador, ¿sí? A través de la ley podemos entender acerca de mi estado. A través de la ley. Esto es el papel de la ley. Pero este joven, según su propio criterio, pensaba que él guardó toda la ley. Insistiendo en su propio criterio, se alejaba de Dios. Es tan lamentable, ¿no? Jesús vino para llamar a los pecadores, pero él se consideró como un justo por sí mismo. De tal manera, él perdió la mejor oportunidad de tener la vida eterna. La historia de este hombre tan necio no es solo la historia de este joven rico, no. Lamentablemente, en la actualidad, la misma historia se repite en nuestra época también. Hoy en día, mucha gente vive según su propio criterio de la vida cristiana también, que ha decidido humanamente, con su criterio, y se satisface consigo mismo. Yo participo bien en la iglesia, en culto, miércoles, dominical, servicio, las reuniones. Están satisfechos consigo mismos, olvidándose de la manera del verdadero culto de la iglesia. ¿Qué es el dar? ¿Qué es el dar el culto? ¿Por qué participamos en la iglesia? ¿Por qué? Dar culto es servir a Dios, servir a Dios. Servir a Dios no es que solo lo hacemos en la iglesia. Participar en la iglesia, ¿sí? Eso es muy importante, pero eso no todo significa servir a Dios. También debemos participar en la iglesia para servir a Dios, pero no solo en la iglesia. El verdadero culto es la vida en sí de los cristianos. Toda la vida, toda nuestra vida es servicio a Dios. Romanos capítulo 12, 1 dice así: venir a la iglesia, ¿sí? Es muy importante, pero venir a la iglesia no todo es dar culto. Dios está en todos los lugares, en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia, obviamente, todos los lugares, toda nuestra vida son el culto para Dios. Debemos servir a Dios con toda nuestra vida, ¿no? De igual manera, estando en la iglesia o fuera de la iglesia, tenemos que pensar en la existencia de Dios y servir a Dios con todo nuestro ser. Dios no solo está en la iglesia, en nuestra vida, todo está junto con nosotros. Entonces, ¿les parece bien que estemos satisfechos con solo participar en la iglesia? ¿Está bien que no se conformemos con solo escuchar la palabra en la iglesia? No, debemos ser toda mi vida como culto. Hay que aplicar a nosotros mismos la palabra que hemos escuchado. Debemos meditarlo también. Sí, este culto dominical escuchando la palabra de Dios, es muy bueno, pero no aplica a mi vida, esta palabra no sirve de nada. No es culto esto. Si alguien me pregunta cómo era el sermón del domingo pasado, respondo, era muy bonita, era muy buena. Después, entonces, ¿qué más? ¿Cómo ha sido esta semana? Es la pregunta de que
haya aplicado a la palabra en su vida o no. Debemos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, a nuestra vida. Es cierto que es la palabra buena, pero si no pueden aplicar a sí mismo, ni hay cambio, no sirve de nada para nosotros. Eso no es el culto de mi vida. Era la buena palabra. Solo con esta respuesta no debe ser el fin. No tenemos que quedar satisfechos de esa manera con nuestra fe y con nuestra vida cristiana, no aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que salir de nuestro propio criterio. ¿Es muy suficiente a mi vida? No. El criterio de Dios debemos ver a mi vida. Busquemos la Biblia, 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 12. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Sí? Si sigue teniendo solo su propio criterio, se clarificaría a sí mismo con su criterio humano y viviría equivocándose. ¿Sí? Viviría equivocándose. Si sigue teniendo solo su propio criterio. ¿Sí? Incluso conforme a su propio criterio se satisface. Esto no tiene sabiduría. Es algo necio. Son bastante miserables. Algunas personas, algunos cristianos, algunos hermanos también piensan de esa manera. Sí, mi vida cristiana de esa manera es adecuado. Sí, suficientemente yo vivo, sí, participando en la iglesia. No es todo. Aquí también, 2 de Corintios 10, versículo 17, 18, también leamos juntos. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Sí. Gloríese en el Señor. El criterio es el Señor, no es mi pensamiento. Debemos ver mi vida con el criterio de Dios, como dice la Biblia. No vale quedar contentos consigo mismos, sino tienen que evaluarse de nuevo según el criterio del Señor. Conforme al criterio de la Biblia debemos reflexionarnos. Entonces, ¿quién puede estar contento con su estado? ¿Quién? La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus esfuerzas. La Biblia dice así. Esto es el criterio de la Biblia. No nos compararemos con otra persona, ¿sí? Sino con el propósito de la Biblia. Tenemos que compararnos. Entonces, de esta manera podemos ver nuestros defectos. Entonces, podemos ser humildes. Esto es muy importante, humilde. Nunca debemos estar contentos con nosotros mismos. El joven rico, no sabiendo el criterio de Dios, estaba contento con su propio criterio. Por eso Jesucristo descubrió el corazón del joven rico, ¿sí? A pesar de que él recibió el
respondió de esa manera: yo he guardado todos estos mandamientos, no hay problema, yo no tengo problema. Por eso Jesús descubrió el corazón del joven rico. Tú has guardado toda la ley, tú dices que eres justo, entonces, ¿sabes que cuántas avaricias tienes tú? Y preguntó de esa manera. Aquí, San Marcos capítulo 10, versículo 21, esta es la pregunta de Dios para este joven que pensaba que él es justo a sí mismo, ha guardado toda la ley, todos los mandamientos. Aquí, la pregunta de Jesús, si lo tienen, leamos juntos. Entonces, Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Meditemos bien este versículo. Jesús dijo: una cosa te falta. ¿Qué cosa le hacía falta? ¿Qué cosa? Una cosa que le falta es seguir al Señor, seguir al Señor. El joven rico tuvo que conocer que Jesús era el Señor y el Cristo, y tuvo que seguirlo. Pero su riqueza lo impidió. Para el joven rico, la riqueza fue el obstáculo para ser salvo. Por eso Jesús le pidió una cosa: abandona tus riquezas. Abandona tus riquezas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para Dios? ¿Cómo piensa? ¿Para Dios? No, para sí mismo, para Él. ¿Por qué dejar su riqueza? Era para el joven rico. ¿Por qué? A causa de sus riquezas, su salvación estaba cubierta. Por sus riquezas él no recibió la salvación. Por eso Jesús dijo de esa manera. Aunque tenía ganas de heredar la vida eterna, pero por desear las riquezas, él no pudo ser salvo. Por lo cual Jesús le dijo que dejase sus riquezas. Este joven rico no recibió la salvación a causa de su riqueza. Su riqueza impidió su salvación. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la riqueza? Para nosotros, pensemos, ¿qué impide lo que recibimos la salvación? ¿Qué impide lo que hacemos, la vida cristiana? Hay varias cosas: la familia, los amigos, deleites del mundo, codicia, riqueza, estar ocupadísimo, soberbia, deshonesto, indiferencia, muchas cosas, etc. Dios nos pide que abandonemos estas cosas que impiden nuestra salvación, que impiden nuestra vida cristiana. Dios a veces nos pide nuestro sacrificio. Esto es el sacrificio. ¿Por cuál razón nos pide esto? ¿Por cuál razón? ¿Para Dios mismo? No. Este sacrificio es para mí, para mí. Para darme gracia más grande, y tendrás tesoro en el cielo. Jesús dijo así. Si sacrificamos, podemos tener tesoro en el cielo. Esa es la promesa de Dios. Cuando nosotros abandonamos algo para Dios, lo llamamos el sacrificio, ¿sí? El sacrificio. Pero en realidad no es el sacrificio, sino es la oportunidad. Podemos entender de esa manera. Es la oportunidad. La oportunidad que podamos recibir la gracia de Dios nunca es el perjuicio, no es perjuicio. Por lo tanto, cuando nos venga la oportunidad, tenemos que sacrificarnos por Dios con alegría. Esta es la oportunidad. Tenemos que tomar esta oportunidad. Pero, lamentablemente, este joven rico perdió esa oportunidad.
Aquí, San Marcos 10, 22, leamos juntos. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí la Biblia explica muy claramente acerca del corazón de este joven. A pesar de que él estaba muy cerca de Jesús, tenía una oportunidad muy grande, ¿sí?, muy preciosa de recibir la salvación, de tener la vida eterna. Pero él dijo de esa manera y se fue. El versículo 22 es un versículo más miserable. Ante la palabra de Jesús, este joven estaba muy desconcertado. Él espera la vida eterna, pero él tenía otra cosa considerando más importante: su riqueza. Al final, estando triste, se marchó de Jesús. ¡Qué pobre es este hombre! Las personas pueden correr hacia Jesucristo. Las personas pueden arrodillarse ante Jesús. Las personas pueden preguntarle muy sinceramente acerca de la vida eterna. Sin embargo, pueden alejarse de Dios, desobedeciendo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da el corazón para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pero mucha gente, estando tristes, se va por varias excusas. Tiene muchas razones. No tienen la voluntad de corregir, ni la voluntad de obedecer. Este corazón es un problema. Pero no debemos irnos atrás. Debemos aplicar la palabra a nosotros mismos. Tenía que decir de esa manera: sí, Señor, que yo obedezca a tu voluntad. Ayúdame, mi Señor, para esto. Así tenemos que clamar a Dios. Esta historia del joven rico hasta ahora nos advierte. Nos ha venido la oportunidad que podamos conocer a Dios, recibir la gracia de Dios también. Hasta ahora aprendimos muy detalladamente acerca de esta manera. Cuando nos venga la oportunidad, tenemos que tomarla, ¿no? Cuando nos venga la oportunidad, tenemos que pensar sinceramente, seriamente, y recibir la salvación y también recibir la gracia de Dios. Esta historia es muy necesario, muy importante para las personas no salvos y también para los cristianos, como nosotros también. El joven rico muy lamentablemente perdió su mejor ocasión. Él desprovechóla sí mismo. Espero que entre nosotros nadie se aleje estando triste como este joven rico. Fue planeado el seminario desde 25 de julio, última semana, durante una semana, última semana de este julio, ¿sí? Empezando este julio, así doy la noticia. Desde 25 de julio habrá el seminario. También esta es una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad muy buena, muy importante. Espero que todos puedan participar, todos puedan predicar a las almas perdidas, orando por este seminario con un corazón anheloso, por favor. Y también deseo que todos nosotros conozcamos quién es Dios, qué es el amor de Dios correctamente y obtengamos la seguridad de la salvación y la gracia de Dios, como aprendimos hoy esta historia. Vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos
Guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Desde 25 de julio habrá el seminario de la Biblia. Por favor, guía muchas almas perdidas a este seminario para que puedan escuchar la palabra de Dios y reciban la salvación. También ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio fuertemente y participar en este seminario con todos nuestros esfuerzos. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos